Ricardo Wilde ya está con nosotros aquí en No es Personal, candidato a concejal por Colina, los decíamos al inicio del programa. ¿Cómo está la campaña? Va a hablar de cómo viene la campaña. Bueno, hace poquito hablaba justamente de que la están peleando a puro pulmón y demás, pero se están haciendo sentir. Ricardo Wilde, placer de tenerte. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día, Agustín, perdón. No, buen día, Juan. Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cansado ya? Reventado, estoy remil cansado de tanto recorrer la ciudad, los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Qué tal la campaña? Y pesadita porque bueno, tratamos de estar en todos los medios que nos invitan, cada micrófono que nos ponen es llevar el mensaje a los vecinos y tratar de estar en todos lados, porque la verdad que el tiempo de campaña ha sido muy breve. Sí. Y bueno, obviamente que el cronograma electoral no lo manejamos nosotros, lo maneja el oficialismo, y obviamente como somos nuevos en la palestra, cuesta mucho hacerse conocer. Recién hablábamos con Gastón. Es un doble desgaste. Es claro. Semana Santa, fin de largo con el 1 de mayo y además el fallecimiento del Papa, el cónclave, es como demasiada información para la gente, y aparte se torna en confuso también por cómo estuvo diagramado todo, el tema del voto electrónico, la gente todavía no se termina de acostumbrar. Entonces es digamos, un montón de cosas que hicieron que la campaña sea bastante compleja. Ricardo, aprovechando, y obviamente esto siempre en pos del diálogo, el consenso, pero estuvo Gastón también, y él de un momento hablaba sobre el peronismo, ¿no? Sí, decía, bueno, hay peronismo en nuestra lista, hacía alusión a ello. Bueno, esta lista del frente de ustedes, netamente peronista, quiero que compartas un poco eso, la necesidad, en este caso de este frente, cómo se lleva adelante. Sabemos toda la intervención como del PJ y demás, pero ¿por qué es necesario justamente este frente y los candidatos que llevan adelante justamente Colina? Bueno, primero aprecio mucho a la persona que se fue, a Gastón Galinde, una buena persona, por sobre todo, y siempre separo yo la cuestión política de lo personal. En lo político tenemos diferentes... Así llama el programa, por eso. Claro, en la cuestión política tenemos diferencias sustanciales. Digamos, quien se dice peronista tiene que llevar bajo el brazo la doctrina de Perón y aplicarla. Si vos no la aplicás la doctrina de Perón, entonces, ¿con qué derecho te argumentás o te decís peronista? Y digo, ellos son los que sostuvieron a Caletti, Outo y Vega como candidatos y luego en el Congreso Nacional, y son los que le votaron las leyes, la ley base y el RIGI a Milei. Y por supuesto que eso fue en detrimento de los salteños y de los trabajadores, cada vez mayor precarización laboral a los jóvenes. Vemos ayer Eramine, por ejemplo, una empresa minera que explota a los trabajadores, los tiene en una situación infrahumana, como Olmedo, no nos olvidemos, y nos vinieron a decir de que era la panacea del litio, de que íbamos a generar trabajo, que íbamos a generar desarrollo, que la juventud iba a tener 40 años de prosperidad, y sin embargo vemos todo lo contrario, se están llevando nuestros recursos naturales por nada. Por nada, vemos un gobierno provincial arrodillado a la nación a cambio de promesas de obra. Igual tengo entendido no es que peronismo. Ninguna minera todavía está exportando, ¿no? O ya hay una ya están trabajando. Eramine hace poco abrió. Sí. Posco, Manfield, también, están todas laburando a full. Me tocó ir a la inauguración de Posco y están laburando. La mitad son chinos, coreanos, y la otra mitad son argentinos. O sea, tampoco es que le dan laburo 100% a los salteños, Guarda con eso, o sea... ¿Cómo? No es menor eso. A ver, el empleo directo o indirecto a través del mercado de las mineras. Te quería preguntar sobre la ciudad, pero vamos a las mineras. ¿Cómo habría que encarar el tema? Nuestra región, desde Salta, entendiendo la importancia del litio, exportando y demás, y el tema sobre todo del empleo. Primero que empezaron cobrándole un 3% de regalías. Me parece una burla. Una burla, muy poco. Y después le bajaron encima. Entonces digo, si vos no recaudás de algo que demanda el mundo a granel, como el litio, digo, ¿qué queda entonces para los salteños? Digamos, ¿en qué reinvertimos? ¿En qué generamos más empresas, más desarrollo, más trabajo? Digo, el gobierno nacional apalea a los jubilados, les quita los remedios, le quita la posibilidad a los jóvenes de que vayan a la universidad porque te corta el transporte público, entonces se te hace imposible asistir a la universidad. Y digo, todo eso, en vez de que la provincia, aprovechando el boom del litio, diga, bueno, lo compensamos al ajuste nacional, no es una prioridad para el gobierno, ¿me entendés?
Clarísimo. Me acuerdo el meme de Fantino entrevistando a Gustavo. Cuando tiró la de 3. Sí. ¿Qué dijo? Claro. ¿Cómo que tampoco Fantino le dice? Y después se quedaron, cierto que éramos amigos. Y se fueron de tema. Para que Fantino le diga eso, imagínate vos. Faltaba la mirada que hizo con Manes, ¿viste? Sí, que se quedaron los dos ahí. Claro. Es cierto. Pero hablando de eso, ¿cómo se debería laburar desde acá? O en cuanto a las condiciones de proyección, por ahí también, ¿cuánto queda para Salta? Bueno, si vamos al territorio Sí. puntual, a lo que incumbe al Consejo Deliberante y es para lo que yo Bien. me estoy postulando, Exactamente. ahí hay muchas propuestas que yo creo que debemos trabajar desde el Consejo Deliberante. Una es ser la voz amplificadora del vecino, porque hoy los reclamos de los vecinos prácticamente pasan inadvertidos, es decir, hay necesidades fuertes en los barrios y que no son atendidas por el intendente. Una de ellas es la cuestión de la salud. Ya en algunos otros programas me he explayado sobre el tema, que digo, hay una palúdica, por ejemplo, Sí. que fue donada por el gobierno nacional con fines de salud. Y no se está aplicando para eso. Se hizo un parque muy bonito afuera. Van a hacer el Museo del Folclore, el creo. Museo algo del así. Folclore, no sé qué es lo que quieren hacer ahí, porque ya la gestión anterior decía Museo del Folclore. Sí. Ahora dicen, le vamos a preguntar a la gente a ver qué quiere hacer. Ah. Bueno, si el señor intendente me escucha, yo le puedo decir que las necesidades de los vecinos son hacer un hospital municipal, porque las guardias están explotadas. Vos entras a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche al materno infantil y salís a las 5 de la mañana. Es una burla para la gente. ¿En Argentina existe alguna ciudad que Y tenga un hospital perdón, y te municipal? ponen un candidato que es un médico. Te iba un a médico preguntar, que te iba a te decir enseña, por ahí. te enseña a lavarte las manos, a qué hacer cuando te pica un alacrán, si es venenoso o no, qué crema usar para el sol, ¿me entendés? O si tenés que tomar locro o no para el Día del Trabajador, pero después, ¿qué te resuelve la cuestión de la salud? Nada, es pantalla, es maquillaje. Como digo yo, y es fuerte lo que voy a decir, pero es como una aspirina para el cáncer, porque la aspirina no te cura el cáncer. ¿Crees que hay mucho maquillaje en algunas listas frente? Muchísimo. Primero tenés el lobby de las mineras poniendo sus candidatos. Después tenés candidatos que son los de Canal 11, porque tienen la cara conocida, entonces son los que la gente mayormente va a votar. Pero después el resto, ¿me entendés? O sea, no hay representación real de la ciudadanía en las listas. La verdad que somos los únicos opositores. Si vos te pones a ver las listas que están, que se dicen opositoras, pero después hay una que dice, pone límite. ¿No es cierto? Un amigo mío también, pero es amigo en lo personal, no en lo político. Dice, pone Está límite. bueno eso que se pueda Claro, separar. dice, pone límite. Pero ¿y qué límite puede poner si fue parte y es parte del gobierno municipal? Si están todos sus funcionarios puestos en el gobierno municipal, y puedo decirte nombre, Carral, Acenato, Zulma Pedraza, Martín Miranda, son todos funcionarios del Frente Plural que hoy está con el PRO, que antes se creó ese partido, yo fui uno de los fundadores de ese partido, y se creó a la sombra del kirchnerismo. Sin embargo, hoy está con el PRO. Mirá vos cómo se dan vuelta como panqueque. Increíble lo que está pasando en Salta. Después aparecen los libertarios como Alba Quintar, Castillo, que se vienen a proponer como lo nuevo, que hay que recortar. Y después, ¿qué hacen? Lo único que hacen es recortarle a la gente. Pero ellos se benefician del Estado, al cual dicen que hay que pasar a la motosierra, haciendo negocios privados con la clínica del hermano en Jujuy, y que después al mismo tiempo está en el PAMI, entonces se manda a los clientes a su clínica y se beneficia de eso. Es una vergüenza lo que le hacen a la sociedad salteña y a la sociedad en general. Bien, vos A querés todos. decir por- No, a todos. lo del Frente Plural me quedó picando. Te quedó. ¿Sos fundador del Frente Plural? Soy uno de los Mirá, fundadores del Frente Plural. sí, yo también lo cuando Y, dijo. sí, y yo Claro siempre que me sí. imaginé que era un espacio más como a la sombra primo de los radicales. Vos me decís que estaba más con mi el... militancia empieza con el alfonsinismo. Digamos, cuando me involucro en política en la Ese es el universidad, punto en común con Matías. Claro, Claro. Mirá vos. empezamos ahí, porque si bien él empezó en el Partido Radical y yo en la Claro. Franja Morada, porque mi militancia empezó en la universidad, digo, yo lo veía a Alfonsín como el padre de la democracia, Sí. que nos dio la posibilidad de volver a discutir de política, a vivir en otra circunstancia en este país, que Sí. desaparecía gente. Digo, entonces me empecé a enamorar de la política, lo que luego logró Néstor Kirchner más tarde, haciendo las mismas políticas, yendo en contra de los militares, yendo en contra de la iglesia que no permitía en ese momento, acordate, que no se repartan preservativos Sí, en en la las playa. universidades, sí. Exactamente, o sea, habían cuestiones muy conservadoras que venían a romper tanto Néstor Kirchner como Alfonsín. Por eso ese punto en común es lo que me llevó a primero empezar con el alfonsinismo, pero luego seguir y abrazarme al peronismo. ¿Cómo ves hoy el kirchnerismo en general y también la recepción en nuestra ciudad?
teniendo en cuenta, obviamente, el frente de ustedes y demás. Viste que todo también va y vuelve. Hoy, no sé, desde podemos hablar del gobierno nacional. Hay un extremo, podemos debatir las formas, por supuesto. Sí. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las formas. Pero el kirchnerismo, ¿crees que también es momento de este frente que ha armado todo, pero una mea culpa, obviamente con bases peronistas y demás, pero ¿hay algo de eso? ¿Hubo algo de eso en este momento? Por supuesto que sí. Yo creo que la primera que hace una mea culpa es la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando empieza a través de las redes sociales a plantarse en contra de lo que venía haciendo Alberto Fernández, a quien ella misma había puesto. Claro. Pero sin embargo empieza a plantarse y a decir, che, con esto no coincido. Entonces me parece que cuando vos te cortas solo y no sos representante de un partido político, de una doctrina, de una ideología, y empezás a hacer lo que se te da la gana, entonces la chocás seguro. Y eso pasó con Alberto Fernández. Todos acompañamos a ese presidente y después nos defraudó. Sí. Entonces, esa es parte de la mea culpa que hay que hacer. Por supuesto que errores se cometieron un montón. Hechos de corrupción hubieron y la justicia tiene que trabajar en eso. Pero también la justicia tiene que ser independiente. Vos hoy tenés una justicia en donde tenés a los caputos, que son los que financiaron a la carpintería que quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, pero después están saqueándonos y llevándose nuestros recursos al extranjero y dejándonos una deuda monumental. Y Caputo no es el primer gobierno que integró el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri y ahora el de Milei. Entonces siempre la derecha abusándose de los argentinos, de los salteños. Basta. Hay un mito urbano que dice que Angelici, el ex presidente de Boca, el que maneja Comodoro Pino. Y en relación a eso es como qué análisis hace de la justicia que en Salta también. Y bueno, porque siempre estuvo un poco la derecha, el centro derecha o el conservadurismo vinculado con las altas cúpulas de la justicia. Totalmente. Acá en Salta vos tenés una justicia totalmente sometida a la voluntad del ejecutivo de turno. Es una vergüenza que pase eso. Yo digo, hace mucho que vengo diciendo que acá los jueces tienen que ir a elecciones. Lo mismo que va un político y que se someta a la opinión pública de la gente, los haters que los insulten y todo lo demás. Sí. Por supuesto, digo, en México hoy es una realidad. Sí. ¿En México es así? Sí. Claro, ahora, en México van a elecciones. Yo lo vengo planteando hace un montón de tiempo. Digo, acá deberíamos hacer que los jueces vayan a elecciones, que se sometan a la voluntad popular y que duren un determinado tiempo y se vayan. Porque ¿sabe qué pasa? La otra parte de la biblioteca te dice no, que el juez no puede tener una inclinación política. Claro, porque se supone que le votaría la mayoría de turno. Exacto, pero sí la tienen. Claro. Sí tienen la inclinación política, entonces la blanqueemos. Hay un juez de corte actualmente que fue presidente del PJ, ¿no? Y por eso, ¿no? Y Vitar, por ejemplo, fue del PRS. Del Renovador, claro. Entonces digo, blanqueemos la cuestión política y cuando te toque juzgar a alguien de tu mismo signo político o con quien vos tenés, te decís, no participo, me corro, que venga otro. Pero esos son cargos políticos, claro, en todo caso, que son los de jueces de la corte. O claro, vos planteás que todos los jueces tienen que ir a elección. Y todos los jueces, sí. Mirá, en la legislatura permanentemente se ponen los nombres a consideración de los legisladores a la hora de poner o sacar un juez. Y muchas veces me he cansado de ver jueces que tienen fichas impecables, con promedios excelentes, y después queda el amigo. Entonces, me parece caso de eso. Claro, hay muchos casos de eso. La mayoría es la gran familia judicial. Ricardo, ¿cómo te pueden encontrar a la hora de ir a votar? Estamos allá del cierre. Habla del cierre. ¿Qué ibas a decir? No, eso. El cierre que estuvimos hablando un poquito. Hoy se cierra. Hoy se juntan todo el frente ahí en la subiría. Así es. Hoy cerramos la campaña electoral. Así que invitamos a todos los vecinos a participar en la subiría 938, que es el Partido Justicialista. A las 20 horas el día de hoy vamos a estar haciendo el cierre de campaña. Y ahí te iba a decir, ¿cómo fueron? Teniendo en cuenta todo lo que le dijimos al inicio, todas las cosas que han pasado desde Pascuas, lo del Papa. En este tiempo fue a pulmón, hubo en cuanto a recursos también, pero el resultado, ya estamos a 2 días de la veda, día y medio, es positivo. Y después, en un momento te escuché mencionar sobre la distribución de los recursos a la hora de la campaña. Sí. ¿Han padecido ese tema a la hora desde...? Por supuesto que sí. Imagínate vos que la gente por ahí no sabe, pero la ley electoral establece la distribución de los recursos. Y está bueno que la gente lo sepa. Claro, bueno. El Tribunal Electoral establece cómo se reparten los recursos y se reparten por ley.
digamos, una parte te la dan en voucher a los partidos políticos para que obviamente puedan hacer la publicidad en los medios de comunicación, pero es injusto. A los partidos más grandes le dan más plata y a los partidos más chicos menos plata. Y después el aporte de los militantes, de la gente que te quiere apoyar desinteresadamente. Porque tampoco es que las empresas aporten. Claro, las empresas no aportan. Y si quisieran aportar para nosotros, le diríamos que no también. Te iba a decir, porque nosotros no queremos lobby empresarial. Lo que venimos acá a buscar es laburar para la gente. Hablábamos, para ir cerrando, hablábamos con Guido Yacosa antes de que arranque la campaña incluso, que le decíamos o le planteábamos que una de las cuestiones que a nosotros se nos ocurría en tanta confusión, que yo creo que si hay una palabra que ejemplifica a la perfección estas elecciones es la confusión, era que el desafío de él iba a tener que ser reavivar la mística peronista. ¿Se reavivó o no se reavivó? ¿Se está reavivando? ¿Qué va a pasar con eso? Porque aparte de estas elecciones para ustedes creo que son clave pensando en octubre. No, son vitales. Son vitales, por supuesto que sí. Ha sido una campaña muy breve, muy corta. Hay gente que ni siquiera se enteró que yo era candidato, por ejemplo. Y a mí te estoy hablando de amigos o conocidos. Claro. Pero bueno, dentro de toda digamos, lo dificultoso que fue, ha sido una campaña absolutamente positiva. He recibido un montón de mensajes de gente que hace mucho tiempo que no veía, diciendo metele pata, te vamos a apoyar. Inclusive gente que piensa antagónicamente distinto. Pero eso significa que hemos llegado con un mensaje claro de que no nos interesa discutir de cuestiones ideológicas, más allá de que las tenemos, que están, pero que nos interesa resolver la cuestión de los vecinos en Salta, ¿me entendés? Los problemas de los vecinos. Hoy tenés un Consejo Deliberante totalmente sometido a la voluntad del intendente y que le vota absolutamente todo, no le controla los gastos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el eje de la discusión y trabajar fuertemente. Ricardo, agradecerte, en serio. Éxitos hoy con el cierre también de campaña. Y éxito el domingo. Y éxito el domingo. Le decimos a todos éxito también, a veces no, porque dicen, pero sí, éxito el domingo, han laburado muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir ya pensando en lo que viene más adelante también, octubre y demás. Nuevamente, gracias. Y vamos cerrando. Sí, amigo. Y me despido simplemente pidiéndole el voto al vecino. Obvio. Entrando por lista completa. Lo elegí a Guido Giacosa, que es mi candidato a senador, con el logo del Partido Justicialista. Luego Verónica Caliba con el logo del PTP, que es su partido. Julio Molina, convencional. Y quien les habla, Ricardo Wilde, candidato a concejal por el Partido Colina.